A ver, vamos a ver, es que el internet no quiere. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pues muy buenas tardes, el día de hoy en un debate expresa más vamos a hablar de las reformas y en específico hay una que está haciendo temblar a la derecha, a Estados Unidos, que mucha gente que está involucrada y yo siempre he creído que obviamente todas las reformas tienen que ver con los altos estándares de nuestra población y obviamente de Estados Unidos. Y obviamente lo que hacen los medios de comunicación, pues obviamente es polarizar. Ayer una amiga me decía, es que ya no vas a ser dueño de tu casa si aprueban todo esto. Y muchas cosas así que es así de, no mames. Pero bueno, el día de hoy los expertos nos van a hablar de lo que está sucediendo en la política mexicana. Amigos, muy buena tarde. Arránquense. ¿Cómo estamos, Rayo, René? Amigos, ¿cómo están? Pues yo por lo de entrada les diría que lo de las casas no me preocupa porque ni casa tengo, yo rento. Así ha sido por años y como está la economía, así creo que seguiremos. Entonces, eso me es indiferente, pero lo que no, lo de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Vamos a ver hoy qué onda con lo de la reforma al Poder Judicial. Viene calientito el tema, la siguiente semana creo que sale porque sale ya que le urge a nuestro comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México, del pueblo bueno y sabio, y habrá que ver pues qué onda, ¿no? Cómo se viene ese debate, René. Mi queridísimo Arturo, muy buen rayo, ¿cómo están? Muchas gracias. Oye, sin duda, es una reforma de gran calado, pero además es una reforma que ha sido controversial hasta la médula, ¿no? Por la forma en que se ha manifestado la misma, pero además por la discusión que va a tener o que está teniendo lugar en el Congreso. Esta semana se aprueba en la Cámara de Diputados y luego falta la discusión que se va a tener en el Senado y luego las 17 legislaturas locales, que es lo que marca el proceso para la reforma constitucional. Pero bueno, ahorita nos vamos tendidísimos con eso porque además mucha gente nos ha pedido que hablemos de este tema en particular. Entonces, bueno, pues vamos dándole, ¿no? Al cliente lo que pida en Debate Express. Pues hay que empezar diciendo, a ver, hay que empezar diciendo que de lo que se trata es de algo que ya habíamos hablado, que viene lo del plan A, el plan B, y en este caso es el plan C, ¿no? El año pasado, Andrés Manuel, el presidente, había mandado una serie de reformas constitucionales que buscaban transformar el sistema político en varios aspectos, en materia electoral, en integración del Estado, en varias cuestiones había. Y durante todos estos procesos había tenido varios problemas a lo largo del sexenio. De hecho, ha tenido varios problemas con el Poder Judicial, porque le detenían estas propuestas de iniciativa, ¿no? Y además por otras cuestiones, ¿no? Pero aludiendo a que se detenían, que porque había un mal proceso legislativo, que porque eran inconstitucionales, en fin. El punto es que esto llegó a una cuestión, pues ya de confrontación entre el presidente y el Poder Judicial, señalando además que el presidente en el Poder Judicial tiene un fuerte respaldo porque hay algunos ministros de la Suprema Corte que el presidente ha nombrado, entre ellos a Loreta Ortiz, entre ellos a la ministra del Pueblo, la ministra Lenia Lenia Batres. Batres y otros ministros por ahí, ¿no? Entonces está un bloque, digamos, pro Andrés Manuel y está, o pro cuarta transformación, o como ustedes gusten llamarlo, y el otro bloque. Y esto ha generado, pues, una confrontación que ha llevado a que el presidente diga, pues es que lo que pasa es que el poder judicial es un poder vendido, es un poder de fifís, es un poder que está en contra del pueblo, y ha ido escalando al punto de que durante el plan C se propuso que se transformara también el poder judicial. Y esa transformación implicaba que los miembros del poder judicial, desde las cabezas más altas, incluyendo ministros, integrantes de la Suprema Corte de Justicia, magistrados del poder electoral, en fin, fueran electos por el pueblo, ¿no? Por ahí va la onda. Se propone en el plan C este año en la cuestión electoral, se incluye, y ahí está la cuestión para que no digan que no avisaron,
para que no digan que no dijeron, o sea, se incluye dentro de las propuestas de campaña de la presidenta electa Claudia Sheinbaum y se incluye también en la propuesta de gobierno de Morena, que se va a proponer la idea de la reforma judicial que implica, entre otras cuestiones, la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Ese es como que el principio de toda esta situación que vamos a ver y que está en el Senado de la República, ¿no, René? Es correcto. Oye, fíjate, abonando dato muy preciso que nos das, ¿no? Como este bagaje sobre lo que se llevó a cabo la reforma judicial, para cuando se transmita este programa, ya habrá pasado, ¿no? Ya se habría discutido en la Cámara de Diputados, ¿no? El 4 de septiembre, la reforma al Poder Judicial, ¿no? Y esta fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República, que tienen que llevar a cabo el proceso de dictaminación, ¿no? Correspondiente para que se discuta en el Pleno precisamente esta semana que comienza, ¿no? Y esta reforma, decía yo que ha adoptado este carácter, pues, de controvertida porque propone uno de los cambios más profundos en materia judicial en los últimos 30 años, ¿no? O sea, la última gran reforma se llevó a cabo durante la presidencia de Ernesto Zedillo, ¿no? Y esta reforma que en el Congreso, o sea, digamos en la Cámara de Diputados ya fue aprobada por Morena y por sus aliados, ¿no? Que además en las elecciones pasadas lograron obtener esta mayoría calificada, que también ha sido otro motivo de controversia, ¿no? Es decir, tienen las 2/3 del Pleno, ¿no? O sea, esta votación que se requiere para llevar a cabo enmiendas constitucionales, ¿no? O sea, se aventaron 17 horas de discusión y al final con 359 votos a favor y 135 en contra, bueno, pues la aprueba, ¿no? Entonces ahora tiene que ser ratificada el Senado de la República, también por una mayoría calificada, ¿no? La cual Morena y sus amigos cuentan con 85 votos y les falta uno, ¿no? Que esa es también parte de lo interesante y de la controversia en esta cuestión de la aprobación de la reforma, ¿no? Y entonces, falta por ahí, y lo han dicho varios especialistas, que faltará un traidor, ¿no? Es decir, de la oposición quedan 22 del PAN, 15 del PRI, 5 de Movimiento Ciudadano y solito, ¿no? El solitario Manlio Fabio, que dice que sigue siendo del PRI, aunque francamente, pues es independiente, ¿no? Y entonces cualquiera de ellos podría emitir su voto en favor de la reforma, ¿no? O si alguno de ellos llegara a ausentarse de la sesión porque le dolía la cabeza, porque tuvo que ir al doctor, porque el metro no funcionaba, porque no decidió que no sabía dónde iba a hacerlo, otra vez, ya ves que luego les paran ahí el recinto, tienen que buscar otros, por cualquier cosa, pues la reforma también podría ser ratificada, ¿no? Y lo dices muy, muy cierto, mi queridísimo Arthur, ¿no? Esta reforma judicial fue presentada por el presidente López Obrador, ¿no? Como parte de este paquete de 20 reformas constitucionales, entre las que se encuentra también el paso, ya lo hemos dicho en otras veces, ¿no? El paso de la Guardia Nacional a la Sedena, la desaparición de 7 órganos autónomos y la extinción o fusión, ¿no? También de 17 organismos descentralizados, una propuesta de reforma electoral que transformaría al actual INE, ¿no? En el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que absorbería los OPLES, ¿no? Los órganos electorales locales, ¿no? Esta modificación en el artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa, entre muchas otras, ¿no? Pero bueno, eso es parte también de lo que se está llevando a cabo y la discusión en el Congreso, bueno, pues se va a poner interesante, ¿no, mi Arturo? Te perdimos. Aquí ando, aquí ando. Ya has regresado. Hay que decir que esta reforma, como otras de las que presentó el presidente dentro del Plan C, son reformas constitucionales, ¿no? Lo que mencionaba René. Esto implica que para poder ser aprobadas deben seguir un procedimiento diferente a la que siguen otro tipo de reformas. Las reformas constitucionales requieren lo que se denomina mayoría calificada, ¿no? Mayoría calificada, en términos llanos, significa que se requiere un porcentaje especial de votación
en el Congreso de la Unión en ambas cámaras. Este porcentaje está determinado dependiendo del número de integrantes. En la Cámara de Diputados está integrada por 500 legisladores y de ahí se requieren 334, considerando que se encuentren los 500 legisladores. Y en el caso del Senado, y aquí es donde entra la cifra mágica que mencionaba René, la mayoría calificada, que es la que puede modificar la Constitución, porque pues como se van a mover la forma en que se eligen los miembros del Poder Judicial, y eso está en la Constitución, se requiere, de acuerdo al artículo 135 constitucional, las 2/3 partes que corresponden a, de 128 legisladores, 86. Estamos hablando 86 legisladores. En este momento, la Cuarta Transformación tiene 85 y como decía René, los 43 restantes, incluyendo al solitario de Manlio, pues han dicho que no, pero el número, insisto, de 85, el número de 86, perdón, es sobre los 128. Si llega a faltar alguno, como dice René, que como sabemos bien, pues vienen en metro, en el metrobús, que pasa ahí sobre Insurgentes, ya Mucho ven cómo la tráfico. ciudad es un caos, o andan en bici como andaba la tía Xochitl, si es que llegan a andar así y no entran al Senado por X o Y razón, pues el número va bajando y entonces la cifra va a ir bajando de 86, 85, 84, así, ¿no? Dependiendo. Estos 43 ya se comprometieron, ya dijeron, yo voy en contra, voy a votar en contra. No que han estado hablando, por ejemplo, los senadores de Movimiento Ciudadano han dicho que está fuerte la presión, ¿no? Hablamos de muchos ajolotitos que los están presionando. Ese tipo de presión son las que me gustaría saber qué se siente, ¿no? No Es que la correcto. pero saber qué siente que te atasquen con esas presiones, ¿no? Entonces, han dicho que hay mucha presión, que los están sacando expedientes, pero pues bien dicen, ¿no? El que nada teme, nada debe. Entonces, que me saquen los expedientes que sean, ¿no? Salvo que sean los de la pobreza que vivo, pero pues de ahí en fuera no que haya de otro tipo de expedientes. Pero en fin, ¿no? Y mencionar rápido, René, hay un senador priista, Miguel Ángel Riquelme, que se encuentra hospitalizado en Ah, este mira, momento. qué conveniente. Se encuentra hospitalizado, él está desde el lunes hospitalizado porque tuvo una intervención quirúrgica, entonces él es de Coahuila y el senador Riquelme, pues por esta situación no ha podido acudir al Senado, eh, pero él dice que va en contra. Si él llegase a faltar y no estuviera en los 128, entonces la cifra mágica de 86 bajaría a 85, que es la cifra que tiene Morena. Lo que le han dicho el senador, pues si usted no puede, pida licencia, es su derecho y regrese en 2, 3 días ya cuando pueda y sin bronca, pero no se ha dicho nada, quién sabe. Pero el punto es que ahí están los dimes y diretes y este domingo después de ver La Casa de los Famosos o lo que usted quiera ver, la academia, lo que sea que le interese ver, préndale al YouTube, a las redes, y ahí va a estar el debate de la comisión que mencionaba René. Se citaron para el domingo eh, y pues seguramente se van a seguir de largo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Para todo para todos los que nos ven y nos escuchan a través de Debate Expresa, ya sea en Spotify o en YouTube o en todas nuestras redes, y han vivido bajo una piedra o dentro de una cueva, rápido, ¿de qué va la reforma judicial, no? Así, rapidísimo. Pues la elección, es la elección, ¿no? Por voto popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de magistrados y de jueces, ¿no? Que son una cosa así como 2,000 personas, más o menos, a partir del siguiente año, ¿no? La propuesta también incluye que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial presenten listas de candidatos. 5 por la Cámara de Diputados, 5 por la Cámara de Senadores y 10 por cada poder, es decir, 10 por el Ejecutivo y 10 por el Poder Judicial, ¿no? Y sobre estas votaría la población, ¿no? Estos tres poderes, ¿no? Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se conformarían a la vez en un comité evaluador que estaría integrado por 5 personas, ¿no?
También marca la disminución de los tiempos de mandato de los jueces y ministros, ¿no? También la reducción de la cantidad de magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que actualmente son 11 y los reduciría a 9, ¿no? Y también reduciría su encargo de 15 a 12 años, ¿no? También eliminaría, ¿no?, la pensión vitalicia de ellos, ¿no?, y el ajuste de sus remuneraciones de acuerdo con el salario que ostenta la presidencia de la República, ¿no?, quien tenga el cargo, que ahora será Claudia Sheinbaum, ¿no? También sustituye al Consejo de la Judicatura Federal, que es este órgano encargado de la administración de la judicatura, ¿no?, y de la vigilancia y actuación de los jueces, y lo reemplazaría por dos instituciones, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no?, y el órgano de administración judicial. Y también contemplaría algo que me parece muy bueno, un poco a la usanza de Colombia, ¿no?, la figura de jueces sin rostros, ¿no?, teniendo como fin, pues, proteger, ¿no?, a quienes resuelvan sobre casos relacionados con el crimen organizado. Estas, a mi punto de vista, serían las más relevantes, pero todavía la reforma incluye muchísimas otras, pero como para tener el contexto general, ¿no?, para todos nuestros oyentes, pues esto sería un poco, en términos muy generales, pero muy precisos, lo que va de la reforma judicial. Sí, hay que decir también que esta reforma, cuando se presenta, ha sufrido modificaciones, sufrió primera instancia modificaciones en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales, se le hicieron algunos cambios. Posteriormente, cuando se discute ya en esta legislatura, en esta semana que está por finalizar, en el Pleno de la Cámara de Diputados, los que se habrán enterado, pues se tuvieron que salir del Palacio Legislativo de San Lázaro y se tuvieron que ir a la Magdalena Mixhuca a sesionar porque no los dejaban entrar. Y ahí en la Magdalena, pues también le hicieron más modificaciones. Uno de los cambios que se hicieron, que no venía originalmente, es lo que decía René, lo de los jueces sin rostros, que yo la verdad he escuchado algunas cuestiones que muchos no están a favor, dicen que puede ser perjudicial, en fin, no, pero se incluye esto, y después ya se ha turnado al Senado, por eso ahora la bronca está en el Senado, se recibe, y la Comisión de Puntos Constitucionales, junto con otra comisión, son comisiones unidas, lo van a debatir, les decía el domingo, y mencionábamos, pues necesitan 128, si son 128 senadores, necesitan 86. Y desde ahí ya está el debate, René, porque a ver cómo ves tú. Es correcto. Oye, es que mira, es que esta reforma, a ver, ¿por qué empieza, no? Porque se busca que la impartición de justicia sea, ¿no?, como se dice, realmente pronta, expedita, ¿no?, que ataque y elimine la corrupción que la queja, ¿no?, que sea austera, que sea independiente, que sea ajena a intereses privados, ¿no? Y por eso ha sido objeto de múltiples críticas, ¿no?, tanto a nivel nacional como internacional. Es decir, por ahí dicen voces que atentaría contra la independencia judicial. Tú lo decías en otros programas, ¿no? Bolivia, Estados Unidos son países que utilizan estas elecciones para, valga la redundancia, seleccionar a jueces, pero un poco se compromete, ¿no?, la independencia e imparcialidad judicial. Dicen que podría ser violatoria de estándares internacionales, ¿no?, que podrían socavar la democracia, que podría politizar la justicia al favorecer a esta selección política de candidatos, ¿no?, dejando al lado las habilidades profesionales y los ascensos por méritos, porque recordemos que esta reforma establece que en lo que respecta a jueces y magistrados, ¿no?, duren 9 años en el cargo, ¿no?, con opción a una reelección consecutiva, que siendo parte de estos requisitos tengan título de licenciatura en Derecho, ¿no?, con un promedio de 8 a 9, ¿no?, que tengan experiencia de al menos 5 años en la actividad jurídica, ¿no?, que entreguen una serie de ensayos, 5 cartas de referencia entre vecinos y colegas, en fin, ¿no? Pero esto disminuye, digamos, esta cuestión meritoria actual, donde tienes que hacer exámenes y cosas y tener un poco más de experiencia, en fin, ¿no? Pero dice por ahí que es que si tú tienes una red de contactos, si no cuentas con financiamiento, ¿no?, si no eres afín al oficialismo, ¿no?, si te puede abrir la puerta al crimen organizado en términos de financiamiento de candidaturas, ¿no?, o cooptar a jueces menos experimentados, ¿no? En fin, o sea, hay toda una serie de circunstancias que en detrimento, pues, de esta reforma judicial, ¿no? Podría, incluso dicen, y ahorita está la discusión, que
sí puede afectar el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, porque no se resolverían, ¿no? Cualquier cuestión de tipo laboral que pudiera salir, ¿no? Que pudiera frenar la inversión extranjera, en fin, ¿no? Entonces, yo creo personalmente que esta reforma no está mal, o sea, se tenía que dar una reforma de este tipo porque ya era necesario, pero creo que pudo haberse llevado a cabo de una forma más amplia, ¿no? Con incluir a sectores aún más amplios, ¿no? Académicos, legistas, en fin. O sea, creo que le faltó tiempo a la reforma para que agarrara fuerza y agarrara, pues valga también, agarrara forma, ¿no? Para que no fuera tan controvertida y pudieran dirimirse diversos aspectos como los que estamos comentando ahorita, para poder ahora sí, entonces llevarla a las diferentes cámaras y a las legislaturas locales y entonces sí que haga una reforma constitucional. Me parece que, al menos a mí, me parece que fue un poco al vapor, ¿no? Queriendo el presidente, antes de terminar su mandato, pues que se apruebe la misma y por ahí el 15 de septiembre, que es su último grito, pues decir, viva la reforma judicial, no sé, ¿no? Pero me No me parece que extrañaría va por una ahí, de ¿no? esas. No, pero ¿sabes qué? Mira, ya mencionamos más o menos antecedentes, decíamos esto de los planes y las propuestas, plan A, plan C, hablaba sobre todo lo que incluye la reforma. ¿Cuál es la situación ahorita y qué es el problema, no? Morena, como decía, pues en la Cámara de Diputados aprobó sin bronca porque tiene mayoría absoluta. No tuvo ningún problema más que aventarse las tantas horas debatiendo de lo que dijera la oposición. Y la oposición puede decir, hacer y deshacer, pero finalmente en lo que los votos, que es lo que importa más allá de los argumentos, los votos le dan la razón a Morena y se pasó. ¿Cuál es la bronca ahorita? Que en el Senado, pues la etapa que va, la etapa legislativa que se va ahorita, a Morena le falta un voto. Ese es el problema. Mencionábamos hace rato, son 128 senadores, necesitan 86, que son las 3/4 partes. Pero el coordinador de los senadores de Morena, el senador Adán Augusto, ha dicho que no, que las 2/3 partes corresponden a 85, ¿no? Eh, que es una cuestión de interpretación, ¿no? Que de los 128, las 2/3 partes son 85. ¿Cuál es el número 85, 86? Lo que pasa es que si matemáticamente, y miren que soy politólogo y no le sé mucho a esto de las matemáticas, pero aprovechando la blancura con la que me veo en la cámara, voy a ver si no me equivoco. Las 2/3 partes, ¿no? Una mayoría calificada de 2/3 partes equivale al 66.6%. Si los senadores son 128, entonces las 2/3 partes suponen 86 porque 85 equivale al 66.4%, ¿no? Pero como no puede haber senadores de pedazos, entonces pues se tienen que recorrer a 86. Eso es lo que apelan con base en las matemáticas, que Es no que puede decían ser. que era algo así como 85.5, y pues sí Ajá, es cierto, o sea, pues ¿quién se corta la mitad? No podía ser. Entonces no la se puede. interpretación Entonces, estaba en que 85.5 pues es 85, no sube 86, entonces que ahí se quede, ¿no? Pero la interpretación de la ley es no, tienes 85.5, pues te falta un punto 5, entonces son 86, ¿no? exacto. Por eso, con esto que dices, René, es que el senador Adán Augusto dice, pues es una cuestión de interpretación, o se quedan 85, porque finalmente 85.6 pues, es 85, o sube a 86, entonces ahí está la interpretación. Pensemos que Morena tiene la mayoría, pues muy seguramente ellos, si no alcanzan al senador 86, pues van a decir que se queden 85. La cuestión es que la Constitución solamente habla de 2/3 partes, pero nunca menciona del número, solo dice 2/3 partes. Esa es una. La otra es lo que decíamos, el número. Si van los 128, necesitan los 86. Si van 128, necesitan 127, perdón, van 85. Si van 126, necesitan 84 y así va a ir bajando, ¿no? Yo mencionaba de este senador que ahorita está por una cuestión médica, está ausente. Si él no se presenta, si quedan en 127, están en 85. Si algún otro por ahí le llega a que se le pegaron las cobijas, que se quedó dormido, vete tú a saber, pues quedaría menor, ¿no? Entonces, es ahí el gran problema que se tiene y habrá que ver qué es lo que dicen los senadores, ¿no, Rayo?
Que nos diga el Rayo. Yo quiero preguntarles, ¿esta reforma le cae bien a México? ¿Por qué tanta controversia? ¿Por qué tener que mudar toda esta sesión a otro lado? ¿Por qué hay tantos intereses de Estados Unidos y de Canadá de que no se eche adelante? Pues ya lo decía René, ¿no? Es una reforma, tal vez, ¿es necesario reformar el Poder Judicial? Sí. ¿Era necesaria esta reforma? Pues algunos especialistas mencionan que sí, algunos dicen que no. Es difícil defender al Poder Judicial, la verdad, porque sí hay varias de las cosas que se les acusan, es cierto, ¿no? Del nepotismo, de tantas cuestiones que se le acusa, es muy cierto. Entonces, si era necesario modificarlo, pues sí. No sé si esta era la reforma o en este momento, pero sí. ¿Y por qué afecta? Pues por toda la incertidumbre que está generando, la cuestión de los acuerdos, de los tratados, de la falta de seguridad, de certeza del Estado de Derecho. Por eso ahí está. Y por todos los intereses en juego, además, ¿no? Que están en esta cuestión. Yo creo que era muy necesaria una reforma de este tipo porque desde el 94 no había una reforma al Poder Judicial y francamente la necesita. Creo que, como ya lo hemos dicho en el programa, necesitaba de más tiempo, de más calado, pero también deja muchos aspectos afuera, ¿no? Deja a los organismos locales, ¿no? Al sistema local de justicia y también a las fiscalías fuera de la reforma. Y francamente, donde se empantanan las cosas es en esos dos sistemas, ¿no? Entonces creo que la reforma debe haber contemplado también una reforma a estas dos partes que quedan fuera, ¿no? Por eso yo decía que faltaba, ¿no? Un poco más de discusión y de amplitud sobre el particular. Oigan, ¿y cuál es su pronóstico? ¿Se echa a andar, no se echa a andar? Sí vamos a gritar, ¡viva la reforma judicial! Yo considero que sí va, la reforma va, ¿no? Va a estar difícil que se detenga ahorita, pero la reforma va. Se aprueba en el Senado, después que sigue, pues pasa a los estados de la República, ¿no? Como federación que somos y demás, ahí tiene que ser aprobado por al menos 17 estados. Morena tiene mayoría en 23, 24 legislaturas, entonces también va a pasar. Entonces ahí ya, muy probablemente, como decía René, el 15, Andrés Manuel esté gritando vivan los legisladores que nos dieron la reforma, y habrá que ver, ¿no? Porque se vienen también otras reformas, no solamente esta, la de los organismos autónomos que decía René, que también es importante. ¿No? Y la reforma electoral y la Guardia Nacional, o sea, tenemos para rato y para hacer un montón de especiales, así que, pero ¿de qué va la reforma, Rayo? ¿De qué va? Como dijo, no me acuerdo si fue el del PT, Fernández Noroña, no hay poder sobre esta tierra, ¿no? Que impida que vaya. Entonces, bueno, pues tendremos reforma judicial y habrá que actuar conforme a ello, ¿no? ¿Qué nos Oigan, queda? ustedes, adelante, Artur. Rápido, ¿qué nos queda? Pues irnos a estudiar derecho de esas carreras como lo hizo aquí alguien en la Ciudad de México de un día para otro para titularnos y postularnos para ser integrantes del Poder Judicial, es lo único que nos queda porque es Sí, lo que se viene. precisamente el fiscal de la Ciudad de México, De un así, día de un para día para otro. otro sacó su título, entonces hagámoslo rápido, vámonos, así, vamos, tricky, Yo voto por Otto. exacto, yo voto por Otto. Yo también voy a postularlos a ambos porque los dos tienen mucha sabiduría y sé que obviamente van a servir mucho a este país porque obviamente es lo que no se analiza, se polariza todos estos dimes y diretes y obviamente siempre está en contexto cosas que no tienen nada que ver y yo digo que todo esto le beneficia a México. Pues quedamos al pendiente de que el buen Rayo nos ilumine con su sabiduría y le diga a sus amigos fifís influyentes que nosotros somos los buenos y pues, quedamos en espera, mi buen Rayo. El día de hoy voy a tener una reunión importante y los voy a postular a los dos. Van a ver que sí. Pues ya está, Rayo, ya quedamos en eso. Pues listo, de verdad yo les agradezco mucho su tiempo, su sabiduría, su buena postura y pues bueno, lo mejor para México siempre, ¿no? Como siempre, porque de eso se trata, ¿no? Al final es informar y ver qué es lo que va avanzando en los asuntos públicos. Es correcto, y recuerden que lo escucharon primero en Debate Expresa, el mejor programa de análisis político con los mejores especiales sobre los temas de interés nacional, internacional, culturales de la política y anexas.
Y no se desesperen, ya viene la segunda parte del PRI, de verdad que es un programa que se está esperando. No nos pierdan de vista YouTube, Expresa Multimedios, Expresa Radio en todos lados y en Spotify como Debate Expresa. Les mando un abrazote, muy buena tarde y nos estamos viendo. Nos vemos, Gracias. cuídense.